Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? Dice ahí que básicamente son todos los cambios que ocurren en el corazón entre o desde que se genera un latido cardíaco hasta que se genera el siguiente. ¿Sí? Entonces, aquí hay que comprender que un latido cardíaco se genera por la generación, de la redundancia, de un impulso eléctrico en el nodo auriculomaterial, ¿cierto? Que en consecuencia va a generar la despolarización auricular, posteriormente ventricular, y va a ir acompañado de un periodo de descanso del corazón. Pues todos los eventos que ocurren desde que se genera ese impulso hasta que se genera un segundo impulso, es decir, desde que inicia una onda P en el electro hasta que inicia la siguiente onda P en el electro, es lo que se conoce como el ciclo cardíaco. Entonces vamos a ver que en consecuencia de eso en el ciclo cardíaco van a haber una serie de eventos, ¿sí? Unos que van a ser del tipo anatómico. Anatómico, pues básicamente hace referencia a los cambios de forma que se va a sufrir el corazón por el hecho de estarse contrayendo y relajando. ¿Listo? Y lo otro, pues van a ser eventos fisiológicos. Unos, los eventos eléctricos, que era todo lo que veníamos viendo en electrofisiología, que es la generación de ese impulso eléctrico en el nodo sinuatrial, que viaja a través del atrio, se llega al nodo auriculoventricular y posteriormente se extiende por detrás de His, rama derecha izquierda y terminando en la quinta. Y en consecuencia de esos eventos eléctricos van a haber una serie de eventos mecánicos que hace referencia a la contracción de las células miocárdicas que van a llevar a los cambios de forma de corazón. Entonces, vemos que todo va a ir de la mano una cosa con la otra. ¿Sí? Hay algo, un concepto que es importante aquí tener presente, y es el concepto de acople electromecánico. En el corazón siempre se van a producir primero eventos eléctricos, que es la generación de impulsos que van a cambiar a lo largo del corazón, y esos eventos eléctricos son los que le van a permitir a la célula contraerse, que es el electromecánico. Y esa acople, la actividad eléctrica y la actividad mecánica se conoce como acople electromecánico. Y ahora, como consecuencia de esos cambios mecánicos que van a ocurrir en el corazón, van a ocurrir cambios de presión dentro de las cámaras cardíacas, ¿cierto? Van a ocurrir cambios de volumen con la entrada y salida de sangre desde el retorno venoso hacia el corazón y desde el corazón hacia los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y eso va a generar flujo de la sangre y en consecuencia del paso de ese flujo de sangre a través de las válvulas pues van a producir los conocidos ruidos cardíacos o los característicos ruidos cardíacos, ¿sí? El del que normalmente se habla, que sería el sonido normal del corazón, o los característicos soplos cuando las válvulas están dañadas y no se cierran adecuadamente, permitiendo que haya retorno de sangre de la cámara anterior. Listo. Y partiendo, pues que el ciclo cardíaco son todos los eventos que ocurren desde la formación de una despolarización del nodo sinuatrial hasta el siguiente, pues hay que partir el ciclo cardíaco en dos fases. Una fase de relajación, ¿cierto? Que se llamaría diástole, seguido de una fase de contracción sistole. ¿Sí? Hay que aclarar aquí también que en la diástole es donde se va a llevar a cabo el llenado de las cámaras cardíacas, y la sístole es donde la fase del ciclo cardíaco donde se van a desocupar esas cámaras cardíacas para enviar la sangre bien sea que van a oxigenarse o a la circulación mayor para que haga el electrocambio químico. Siempre en esa pregunta me parece entender un poquito más cómo se afecta el ciclo cardíaco. Es decir, qué efecto tiene la frecuencia cardíaca sobre el ciclo cardíaco. Entonces, miren en este ejemplo. Un paciente con una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto. Y la pregunta dice cuánto dura el ciclo cardíaco en este paciente. Y aquí hay un segundo ejemplo. Un paciente con una frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto. ¿Cuánto dura el ciclo cardíaco en este ejemplo? ¿Qué se les ocurriría hacer para calcular la duración del ciclo cardíaco? Es lo que hicimos ayer en el electrocardiograma. Ayer calculamos la duración del ciclo cardíaco contando de intervalo de real. Lo que hacíamos era calcular un ciclo cardíaco y a partir del ciclo cardíaco cuánto era la frecuencia. Ahora tenemos la frecuencia, a partir de la frecuencia calculamos cuánto era el ciclo. El ciclo cardíaco es un latido. Vean en esos términos.
Ayer vimos el ciclo cardíaco, pues ayer calculamos la frecuencia cardíaca a partir del momento. Recuerden que teníamos una onda P, como que ocurre S, onda T, aquí es onda P, otra vez. Poníamos esto, el intervalo de R, ¿cierto? Y contábamos cuadritos y sabíamos cuánto duraba eso. Esa es la duración del ciclo. Teníamos un ciclo cardíaco y a partir de un ciclo calculamos cuántos había en el minuto para calcular la frecuencia. Ahora tenemos la frecuencia y ahora vamos a ver cuánto duró el ciclo. Pues ahí como haría. 65 días, no sé, pues como es por minuto, tiene 65 latidos ¿En un minuto? En un minuto son 60 segundos. ¿En un minuto? O sea, en 60 segundos el corazón se contrae 65 veces. ¿Cuánto no latido? No es 65, es 65. ¿Cuánto minutos? En el primer ejemplo, 0.92 segundos. El ciclo cardíaco de una onda R a otra onda R está durando 0.9 segundos. Y este es 0,48. Y este tiene que durar un poquito menos de la mitad de esta. Sí, 0.48. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué efecto tiene la frecuencia cardíaca sobre el ciclo cardíaco? Miren que con frecuencias cardíacas bajas, Mayor, es inverso, inversamente proporcional. O sea, pues a menor latidos, pues mayor tiempo. a menor latidos, mayor duración del ciclo, es decir, ciclos más largos. A mayor frecuencia, ciclos más cortos. ¿Sí? Y ahí, ¿qué va a pasar en el efecto? Miren, que es lo que les explicaba precisamente hace un momento. Cuando la frecuencia incrementa, lo primero que se sacrifica, si tenemos que esto me está durando 0.92, este intervalo. El corazón tiene que empezar a contraerse más rápido, pero sabemos que esto no se puede recortar, eso tampoco es una El descanso. El corazón dura esa cantidad y se recorta esto. Entonces uno empieza a ver electros más pesados. Y haciendo que el intervalo sea más cortito para que 0.92 llegue a 0.48. Entonces se sacrifica primero el periodo de descanso. El primer periodo de descanso que vamos a sacrificar va a ser el segmento de P. Ya cuando están supremamente pegados, pues la frecuencia es muy alta y esto no se puede reducir más. Es decir, el corazón se contrae, se relaja y una vez se contrae, tiene que empezar a sacrificar para eso. Pero ya empieza a hacer el corazón. Y eso que el corazón esté en listo. Entonces, básicamente, el efecto de la frecuencia cardíaca, pues, es una relación inversa. A menor frecuencia, mayor duración del ciclo, que es ciclos más largos. A una mayor frecuencia, ciclos más cortos, tiene que contraerse más rápido el corazón. ¿Cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es la función de las valvas en las cámaras cardíacas? Entonces, como dice, la sangre normalmente fluye de forma continua desde las grandes venas hacia las aurículas. Normalmente, al corazón la sangre, cuando oímos circulación menor, que les explicaba, llega por las cavas al lado derecho o llega por la vena pulmonar al lado izquierdo. Y la sangre a estas dos aurículas está llegando constantemente. ¿Sí? Porque no hay ninguna valva que tenga el flujo de sangre. Entonces la sangre está llegando constantemente a las aurículas. Pero así como llega directo a las aurículas, miren que más o menos el 80% de la sangre pasa derecho a las aurículas. Entonces, ya aquí tengo que cambiar nuevamente un poquito la película. Para efectos de que me entendieran, yo les decía, llega la sangre a las aurículas se van llenando, cuando se llenan se contraen y se abren las valvas para que pase. No es
presión, golpea las válvulas y el cuerpo se abre y dejan pasar la sangre directamente. Es decir, la sangre llega por la cava y por la vena pulmonar, cae a la aurícula y pasa derecho. Y ahí no se han caído los aurículas. Más o menos se llena el 80%, vamos a meter se vacía el 80% de contenido de las aurículas en los ventrículos, que es más o menos igual al volumen. Y cuando se llenó ese 80% de los ventrículos, se cierran las válvulas. Pero las aurículas se están llenando. Y ahí sí viene la contracción auricular. Entonces, con la contracción auricular, en realidad lo que uno hace es completar ese 20% que le hacía el ventrículo. ¿Sí? El 80% se llena porque la sangre pasa derecho. Se cierran las válvulas, se siguen llenando y llega el momento en que se genera el impulso en el negocio material. Se contraen las aurículas y lo que hace esa contracción auricular en realidad es terminar de llenar los ventrículos. Ese 20% que le hacía falta retirar al 100%. Se contraen y ahí sí se da. Cuando se contraen, se genera el incremento de presión en las aurículas, generando nuevamente la apertura de las válvulas y que pasa el 20% de sangre que se falta. A lo que se llena completamente por la diferencia de presiones que ahora es mayor en el ventrículo que en la aurícula o al centro de las válvulas. Entonces, no, eso sí, así es como realmente pasa. La sangre todo el tiempo está pasando directamente. Se llena más o menos el 80%, se cierran las válvulas, se da la contracción auricular y se termina de llenar el 20% que hace falta. Cuando eso ocurre, vuelve y se cierran las válvulas, esto queda contraído y posteriormente continúa el impulso eléctrico para que se mantenga el ventrículo. Entonces, básicamente, aquí hablando de la función de las válvulas, la función de las válvulas va a ser, por un lado, pues evitar cuando se están llenando los ventrículos que la sangre se escape hacia la sangre arterial, ya sea hacia la arteria pulmonar o hacia la aorta. Y por otro lado, regular el llenado del ventrículo, ¿sí? Que no se llene el 100% de una vez, sino que se cierra para hacer un control, más o menos cuando va al 80% de llenado, y permitir que la aurícula simplemente aporte la contracción auricular aporte ese 20% restante para completar el 100% del llenado auricular. Eso es lo que hace más. Profe, ¿y qué pasa cuando, digamos, obviamente es un fallo en la válvula, pero o sea, ¿por qué da, si digamos se llena en su totalidad? Se llena el 100%. Eso va a generar una sobrecarga de volumen. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, que la válvula no se puede llenar adecuada, no se puede cerrar completamente. Eso es lo que pasa cuando hay alguna, por ejemplo, una enfermedad mixomatosa, ¿sí? En donde la válvula, por ejemplo, donde la mitral, que es la enfermedad más, la válvula que más se enferma en perros de pequeño tamaño, empieza a ver el deterioro mixomatoso, entonces la válvula se achata. Entonces, la válvula que hacía esto y se cerra completamente, hace esto. La sangre que está llegando, pues esa válvula que no se cierra, pues se abre igual, se llega al 80%. Cuando se sube la presión en el ventrículo, pues la válvula se cierra. El problema es que no se cierra completamente. La sangre sigue llegando y se produce una gotera, y la gotera de sangre. Luego el ventrículo se contrae, la aurícula se contrae, para terminar de llenar el 20%. Pero ahí ya hay un primer problema. Resulta que como esto no se llenó completamente, se pasó un poquito más de sangre. Y el 20% que tenía que aportar la aurícula lo aporta. Pero ahora hay una sangre por la gotera que quedó. Ese poquito de sangre se tiene que volver a bajar. Luego, ¿qué pasa? Yo lleno el ventrículo, se tiene que cerrar, pero no se cierra completamente. El evento siguiente es contracción del ventrículo para que salga hacia la aorta. Cuando el ventrículo se contrae, pero esto no se cerró, sangre se va de la aorta, pero como esto no se cerró completamente, sangre se va a de la aurícula. Se genera un incremento de presión en la aurícula. Y como la sangre está llegando del pulmón, pues se genera un incremento de la presión en retroceso. Se incrementa la presión auricular, se incrementa la presión en la vena pulmonar, generando que se extravase la sangre del pulmón, pero no se extravase la sangre. Lo que incrementa la presión hidrostática es que se extravase el líquido del pulmón y eso es lo que genera el edema pulmonar en las personas jóvenes, en las enfermedades pulmonares. Porque el hecho de que la válvula no se cierra hace que la sangre se devuelva y empieza a acumular sangre en la cámara anterior. Ese incremento de presión hace que se extravase agua por el incremento de la presión hidrostática, lo que genera el edema pulmonar.
pasa lo mismo. Si el volumen es de barro mitral, el mecanismo es exactamente igual. Se llena, cuando se va a cerrar no se cierra, se contrata el ritmo, manda sangre al pulmón para que se oxigene, pero una pequeña cantidad de sangre se devuelve a la ventrícula derecha. ¿Qué pasa con la sangre que se devuelve a la ventrícula derecha? Empieza a haber congestión venosa de ahí para atrás en todo el organismo. Entonces, las personas con enfermedad de valvas pulmonares, de valvas cardíacas, del lado derecho del corazón, empiezan a acumular líquido o a haber incremento de presión del lado derecho del corazón, es decir, toda la sangre venosa, y por eso estos individuos no generan signos respiratorios, sino que se empiezan el riñón, se empiezan las extremidades, son las personas que son enfermas del corazón y se ven lo que normalmente llaman hipertensión, porque la sobrecarga de volumen en la circulación venosa hace necesitados líquidos al espacio intersticial. Entonces se hematizan todos los órganos del corazón, se hematiza el riñón, se hematiza el pulmón, se hematiza el hígado, ¿sí? Y pues se sale el líquido al espacio intersticial. Entonces son personas que no están totalmente embarazadas, que lo observan normalmente, que pasa también con las personas que no están. Eso se puede tratar con las barras de agua. Usted puede jugar modificando el volumen, la fuerza de contractilidad miocárdica para que no se vuelva tanta sangre y regular el tono, bien sea de la presión arterial o de la presión venosa. Para que pase, si usted tiene mucho volumen dentro de una bolsa, hay mucha presión y eso tiende a dilatarse. Si usted le quita presión a la bolsa, ¿qué pasa con la presión? Eso es lo que hacen los antihipertensivos. Relajar el músculo liso para que no haya tanta presión y no se escape. Listo. Bueno, yo creo que dejamos ahí, porque ya lo siguiente es entrar a hablar como tal de las fases del ciclo, que son 4.